dirigido y presentado por Gonzalo Altozano. Amando de Miguel, Pereruela, Zamora, 1937. Sociólogo, toda una vida, la suya, estudiando el comportamiento y el habla de esos seres imposibles y sin embargo reales, los españoles. A ver, Castillo. ¡Hombre! Gonzalo, qué sorpresa. Oye, va a ser verdad que qué alegría. La tercera parte de la vida es una regresión a la infancia. ¿Ah, sí? Por el columpio. Ah, es verdad. Es que el columpio es el símbolo de la vida. ¿Sí? Porque es el juguete de los niños, claro. Oye, por eso lo pusieron ahí. Tu casa es tu castillo. Eres de los pocos españoles que puede decir eso. Lo dije. O tu castillo es tu casa. No, cuando se edificó, dije que ese era el mantra, como se dice ahora. Que tenía que ser un castillo, pero sin almenas y sin elementos explícitos de castillo. Pero el nombre es explícito de castillo. Sí, Camelot. Camelot. Desde luego. Pues, ¿vemos el castillo por dentro, no? Vemos el castillo. Oh. Y si yo te pregunto cuál es tu lugar de descanso, me temo que va a coincidir con tu lugar de trabajo. No. Hay lugares de descanso. Este es el de trabajo con ordenador. Y estos son diccionarios. Todos los diccionarios. Solo diccionarios. Prácticamente diccionarios, sí. Hemos estado antes en el almacén y hemos visto los libros de sociología y tampoco eran tantos. No hay muchos. En esta casa hay pocos libros de sociología. Me interesa la sociología y muchas más cosas. Ya. No sé, para hacer las cosas de lengua. ¿Cuántos libros puedes tener? No sé. Miles, más. No sé. Miles, 10.000 o 20.000 o por ahí. Vamos, sí. Lo dejamos en 20.000. Sí, bueno. 20.000. Y más libros. Estas son novelas. Novelas de la época, además, a ser posible. ¿Tú lees novela ahora? Sí. ¿O la novela tiene una edad? No. Cada vez leo más novela. Cada vez lees más novela. Es más, me compré. Cada vez te columpias más en el columpio, lees más novela. Sí, claro. Me subo a la silla. Te subes a la silla. Para coger las novelas. Esta escalera silla me la hizo mi hermano arquitecto, José Luis, cuando era estudiante. O sea que es un diseño de la época de estudiante. Tiene ruedas, ¿no? Sí. Está mal, ¿no? Está muy bien. Un poco Bauhaus. ¿La silla te la hizo tu hermano y la casa quién te la hizo? Mi hijo arquitecto. Yo tengo un hermano arquitecto y un hijo arquitecto. ¿Y es verdad que esta casa está diseñada para meter libros? Sí. Yo no la diseñé, pero yo pensé el castillo para los libros y para retirarme a leer y escribir. Me he retirado, pero no tengo mucho tiempo de leer. Bueno, ahí estás tú. Este soy yo, es un cuadro de Carralero. Imagínate que estamos en un museo y tú eres el guía. Sí. ¿Qué estamos viendo ahí? Que como todos los buenos cuadros, es el ambiente, el cuerpo, la cara y las manos. Las manos es fundamental. Me acuerdo que el pintor al pintarlas me decía: ¿qué diferencia con el retrato de Inocencio X de Velázquez, cuando él agarra el sillón y esa sensación de poder, y dice: y tú estás ahí suelto, colgado, y esa es la postura que me hizo el pintor. Me vio así en mi despacho y dijo: quédate así, por favor, porque así te haré el cuadro. Y así salió. ¿No tienes querencia de poder tú? No, en absoluto. Ahí se ve. ¿Cómo puedes tener querencia de poder con esas manos? No puede ser. ¿Por qué lo elegiste como la portada de tus memorias? Porque una fotografía no dice tanto como un cuadro, ¿no? Yo creo que el cuadro dice mucho más. Si quieres enseñarnos más de la casa. Bueno, pues vamos. Fíjate, es que por las escaleras y te agradezco que no haya sido esta la primera vez. ¿Has visto? Tiene historia esto, ¿no? Tiene historia. El último es auténtica. Es auténtica, el último ejemplar del Diario de Madrid, donde yo colaboré mucho tiempo con Antonio Fontán. Aquí está su último adiós al cierre del Diario de Madrid, que fue cerrado por prescripción facultativa. ¿Fue muy importante para ti el Madrid? Muchísimo, porque es lo que me hizo cambiar
de una sociología puramente académica, interior, a una sociología para que la entendiera la gente. Ya. Estos son los libros que yo he escrito, he publicado a lo largo de mi longeva vida. Y aquí hay algunos de los que he escrito artículos, pero esos no están todos, claro. ¿Y la evolución cómo es? ¿Empiezan siendo más técnicos? Por orden alfabético. Orden alfabético. No, perdón, por orden cronológico. Este es el primero, cuando yo era estudiante todavía. Es una simple antología de Galdós. Y estos son ya mamotretos sociológicos, estos sobre todo. Y luego al final están novelas. Oye, el cuadro este, ¿dónde estamos? Estamos en 1970. Yo estaba entonces en el Diario de Madrid y escribí un artículo y me condenaron a 6 meses, pero a 5 en este balcón. Ahí estuve 5 meses preso, digamos. ¿Eso era un hotel, una casa? Era una pensión, no sé, un hostal se llamaba. Y estuve contemplando este paisaje durante unos meses que, bueno, cambió mi vida realmente. ¿Quién pagaba la pensión? ¿Tú Lo o el Estado? pagaba yo, ahí no pagaba nadie. Lo tenía que pagar yo. Era muy modesta. Y luego fuiste a la cárcel. Y luego el último mes, aquí estuve, y el último mes ya me hicieron el juicio y me condenaron a 6 meses, como había estado 5, fue todo un arreglo, un apaño. Y eso pues cambió mucho en mi vida, claro, pero bueno. ¿Qué tal la cárcel? Sánchez Dragó tiene un recuerdo gratísimo de la cárcel. Hombre, claro, es que eso lo pasaban en grande. ¿Tú no? No, yo me lo pasé fatal. ¿Por qué? Muy mal, muy mal. No sé, me sentí muy aislado, ellos estaban como grupo, en fin, ahí todos los comunistas, en fin, en Santa Alianza, y se lo pasaron muy bien, pero yo no entendí nunca por qué me habían metido a la cárcel. Amando, ¿qué dice la sociología acerca de la religiosidad de los españoles hoy? Se ha producido la secularización, como todo el mundo sabe, pero la secularización es, como te diría yo, tal y como se mide o tal y como se observa, es simplemente que la gente deja de practicar. Pero eso no es lo más interesante en el factor religioso. ¿Qué es lo más interesante? Bueno, canónicamente habría que decir la fe, ¿no? Pero es que yo creo que la fe tampoco es lo más interesante. ¿Y sociológicamente? Porque vamos a ver, déjame que me explique mi teoría. La fe es que creamos en Dios. Eso es facilísimo. Eso está tirado. Lo difícil es que Dios crea en nosotros. Y eso transforma nuestra vida. Si tú tu vida la haces para merecer algo, para empezar de los que te rodean, las personas que quieren, y últimamente Dios, tu vida es una cosa completamente diferente. Ahora, si tú dices, yo creo en Dios, bueno, ¿y luego qué? ¿Puedes hacer lo que quieras? No, eso no es cristianismo, ¿no? La frase es de Enrique Tierno Galván. En España cada vez va a haber menos creyentes y menos ateos. El factor religioso influye cada vez más. Lo que pasa es que no se va a misa. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que lo de ir a misa como algo ritual, semanal o diario, es una cosa del siglo XIX. Hasta el siglo XIX y quizá hasta Trento, si quieres. En la Edad Media, en la Edad Media la práctica religiosa era muy escasa. En el Quijote nadie va a misa en toda la obra, pero hay procesiones. Oye, ¿tú vas a misa, te confiesas o te has quedado en Trento? Yo no practico, pero la religiosidad para mí es cada vez más potente por dentro, en el sentido de que tengo que hacer algo para que Dios crea en mí. Y eso me da una angustia terrible, pero yo creo que eso es íncito a la religión cristiana, ¿no? Esa angustia. ¿Por qué no practicas? No sé, a veces pienso que si las misas las hicieran en latín, sí iría. Pero una misa en castellano me aburre, me le quita todo el misterio. Y si a la religión le quitas el misterio, pues les quito casi todo. Las procesiones de Semana Santa, ¿Spain is different? Sí. No solamente hay procesiones de Semana Santa en España, sino que cada ciudad tiene unas procesiones distintas. Acabo de estar en Lorca, por ejemplo, y en Lorca hay unas procesiones extrañísimas, que no las tiene ninguna otra ciudad. Hay romanos y... Para empezar no las llaman procesiones, las llaman desfiles bíblicos. Y hay mucho, eso es, romanos, egipcios, el Antiguo Testamento está presente continuamente, el rey David, el rey Salomón, todas las leyendas y mitos y la estrella de David por todas partes. Tanto es así que si tú ves los símbolos, da la impresión de que aquello es una fiesta judía, ¿no? Esa es otra idea que yo tengo.
yo creo que el catolicismo, el cristianismo, vamos, se separó demasiado del judaísmo. Eso fue una decisión de San Pablo, vamos. Hasta San Pablo, yo creo, es decir, prácticamente al principio, era una religión judía para los judíos, aunque Jesucristo hablaba de los gentiles, pero quien insiste en que es una religión para los gentiles, para todo el mundo, eso es San Pablo. Claro, fue un acierto, digamos, logístico, pero... ¿Son una forma muy española de entender la religión, las procesiones? Desde luego. Yo, vamos, no conozco a todo el mundo, pero no creo que fuera del sur de Italia y algún otro sitio haya procesiones de Semana Santa. La Virgen en la Pasión tiene... No es protagonista de nada, como es lógico además, la Pasión de Jesucristo, no de la Virgen. Y sin embargo la Virgen es fundamental. No se entiende unas procesiones de Semana Santa sin la Virgen de la Esperanza, o de las Angustias, o de los Dolores, o, en fin, tiene distintos nombres. Es siempre una Virgen que tiene dolor. Eso es muy español. ¿Tú eres mariano? ¿Le tienes devoción a la Virgen? Sí, yo estudié con los marianistas y por lo tanto fue congregante de la Inmaculada, o sea que tengo una tradición mariana en mi formación sin duda ninguna, vamos. Oye, si Gonzalo Puente Ojea, que es el ateo de cámara en España y un tipo que le ha dedicado a Dios casi tanto tiempo como Benedicto XVI, ve esta entrevista y dice, vamos a ver, Amando y Miguel, que ha leído tanto, 20.000 libros que hemos visto en tu dispersa biblioteca, ¿cómo puede estar hablando de estas cosas? Porque somos inteligentes, mucho más que los animales, como media. Y entonces con inteligencia te planteas, pero ¿por qué nos tenemos que morir y qué va a pasar después de muertos? Y eso es la esencia de la religión. Muchos dirán, a mí me da igual. Bueno, pero la procesión va por dentro, nunca mejor dicho. Vamos a hablar de creencias particulares, los ángeles. En la vida todos sabemos que hay ángeles en nuestra vida, o personas que en un momento fueron ángeles para nosotros y personas que en un momento fueron diablos. Y si no, no se explica la vida. ¿Te has cruzado con muchos diablos y con muchos ángeles? No muchos, pero algunos sí. A ver los haylos. ¿Se puede hablar en España ahora de una persecución religiosa? En todo el mundo ahora hay un movimiento anticristiano muy extraño. Una expresión del odio a la fe son los intentos por retirar los símbolos religiosos de la plaza pública. Sí, eso es una estupidez, como una catedral. Perdón por la comparación. Yo creo que viene muy a cuento. Pero es verdad, no podemos, entonces tendríamos que prescindir de las cruces en los cementerios, de las cruces en las catedrales, de las mismas catedrales. Es decir, tendríamos que borrar toda nuestra historia. Vamos a llevarlo todavía más al absurdo. ¿A dónde podríamos llegar? Pues a una sociedad atea, en donde no hubiera ningún símbolo religioso de ninguna religión. Eso sería una sociedad atea, pero como digo, no se conoce ninguna. Te he oído alguna vez decirlo que habría que cambiarle el nombre, por ejemplo, al domingo y tantas otras cosas. Sí, claro. Efectivamente, el domingo es el día del Señor. Es que habría que cambiar los nombres, los topónimos, porque en los nombres personales y en los topónimos de los nombres de los municipios y de las sierras y de los ríos, pues están metidos los santos y es que vamos a cambiarlo todo para que no haya ningún rastro de que ha habido religión. Incluso, fíjate, podríamos imaginar que puede haber una sociedad sin religión, pero ¿cómo eliminas que hasta entonces ha habido religión? Claro, esa es la utopía de Orwell. Bueno, en la novela de 1984 está la idea de a ver si cambiamos la historia hacia atrás, y ahora se llama memoria histórica más vulgar, ¿no? No hay que ir a Orwell, ¿no? Eso, no hay que ir a Orwell, lo hemos visto aquí, la memoria histórica. Es cambiar la historia. Oiga, la historia no se puede cambiar. Usted podrá cambiar el futuro, eso sí, lo puede cambiar. Puede borrar todo rastro religioso para el futuro. Todas las cruces de los cementerios las puede eliminar. Pero es que en el pasado había cruces. Pero vamos, la cruz se ha impuesto. Están las banderas de muchos países. Vamos a cambiar las banderas también. La de la Icurriña, que tiene 2 cruces. La vamos a cambiar. Si le quitan las 2 cruces a la Icurriña no queda nada. Se armó la de Dios es Cristo. Sí, es del Concilio de Nicea, me parece, ¿no? El Concilio de Nicea se discute la divinidad de Jesucristo y precisamente los obispos de Toledo, los españoles, vamos, los visigóticos, son los que dicen que Dios es Cristo, y eso quedó en el credo, y eso fue, vamos, una revolución, ¿no? Y como
católico no Pero se armó una buena discusión, por eso se dice, estuvieron días discutiendo los teólogos sobre la divinidad de Jesucristo, y bueno, pues ahí queda, en la tradición queda elementos teológicos como ese, ¿no? Y prueba de la presencia de Dios en el habla de los españoles es la profusión de jaculatorias y de blasfemias. Que viene a ser lo mismo, ¿no? ¿No crees tú? El negativo, ¿no? El negativo, claro está. Es decir, precisamente uno de los rasgos de la secularización es que apenas se oyen blasfemias, fíjate. Porque se oyen pocas jaculatorias también, claro. Y efectivamente una cosa va con la otra, pero en nuestra vida cotidiana cuando decimos adiós, lo que pasa es que fíjate, adiós se dice poco, ahora se dice vale, se dice chao, se dice, bueno, pero toda la vida se ha dicho adiós, que es una contracción de vaya usted con Dios, ¿no? O Dios le guarde. Bueno. ¿Y tú que eres católico no practicante, encuentras refugio en la figura del publicano? Sí, es mi figura favorita Más que la del fariseo. Hombre, claro, el fariseo es odioso. Porque el fariseo es el que dice, yo creo en Dios, y por lo tanto tengo que estar en el primer banco, tengo que estar destacado, porque yo creo en Dios. Y el pobre publicano está en el atrio y dice, seguramente piensa el publicano, yo lo que quiero, Dios mío, es que tú creas en mí. Y yo me siento ese publicano. De joven eras muy piadoso, tú. Mucho, muchísimo. ¿Llegaste a plantearte la vocación religiosa? Sí, me la planteé, desde luego. Porque era secretario de la congregación, era de misa diaria, de comunión diaria, desde luego, de lecturas de los místicos diaria. Oye, de joven, ¿tenías esa vida de piedad para agradar, para sentirte parte del todo, porque te lo creías de verdad? Hombre, claro que me lo creía. ¿Cómo puedes decir eso? Y me lo sigo creyendo. Lo que pasa es que entonces creía que era consustancial el practicar, pero ahora entiendo que no. Pero bueno, no sé, oye, uno tiene eso, pero ¿cómo me preguntas si me lo creía? ¡Qué barbaridad! No hemos quedado que no soy un fariseo. Entonces, ¿Qué pasa en tu vida para que dejes de practicar? Pues no sé, una evolución. Quizá el divorcio. Mi primer divorcio, pues cuando te divorcias te sientes excluido de la iglesia, ¿no? Ya sé que algún cura me ha dicho, no, nosotros no te excluimos. Sí, en la práctica sí. En la práctica sí te excluyen. Y yo creo que ese es un error de la iglesia. Porque eso del matrimonio y todo eso, la iglesia no tendría que meterse tanto. Fíjate que en el fondo es el único sacramento, como sabes, en que el sacerdote no lo administra. El matrimonio no lo administra el cura. La gente sí, que nos case el cura. No, el cura no te casa. El cura es un testigo. Y está muy bien pensado eso. Porque es un asunto humano, no es un asunto divino, el matrimonio. ¿Y ese sentirte fuera o sentirte excluido te genera resentimiento? No, en absoluto. No, porque yo entiendo que es una evolución natural y tengo mis ideas además sobre la salvación. No sé, a lo mejor soy un poco heterodoxo, ¿no? Pero yo creo que nos vamos a salvar todos. Sé que hay infierno, pero no hay nadie en el infierno. ¿Lo sabes o lo intuyes? No, lo sé, pero lo sé. No te lo puedo demostrar, naturalmente, pero lo sé. Ni Judas en la Biblia no dicen que se fue al infierno. En cambio el buen ladrón sí dijo Jesucristo, mañana estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué diferencia, No le dijo a Judas, mañana estarás en el infierno. No se lo dice. No se lo dice a nadie. Ni a la adúltera, desde luego, ni a los fariseos. No hay nadie que maldiga Jesucristo con el infierno. Pero sí hay algunos, que los bendice con la promesa del cielo. Hace poco entrevistábamos a Fabio McNamara y arremetía contra esos curas buenistas que decían que en el infierno no había nadie. No, eso no es buenismo. No. Eso no es buenismo. Lo que pasa es que habrá rangos y jerarquías. En eso me lo creo. En el cielo no habrá igualdad. Habrá rangos y jerarquías. Como lo hay en los ángeles, ¿recuerdas? Hay unas jerarquías de ángeles. Pues habrá sus jerarquías, sí señor, pero todos estaremos en el cielo. Porque si no, no tiene sentido la vida. No tiene sentido. Hablabas de la angustia antes. Sí. ¿Tú has sufrido? Muchísimo.
Bueno, como todos, supongo, ¿no? ¿Y que eran sufrimientos más reales que imaginarios, más imaginarios que reales? Casi siempre más imaginarios que reales, casi siempre. Sí, yo lo tengo todo en la cabeza, hasta el dolor lo tengo en la cabeza, es decir, pero eso es humano, yo creo que no es nada original. Los animales seguramente sienten dolor, bueno, no cabe la menor duda, pero es un dolor muy distinto porque el animal siente el dolor como un estímulo-respuesta de su cuerpo, pero el ser humano siente dolor porque va a sentir dolor. Tú anticipas el dolor o el sufrimiento que vas a tener, y eso ya te hace sufrir. Pues hay un punto en tu biografía que si no lo hubieras contado en tus memorias, yo no te preguntaría por él. Bueno, por amistad. Tú puedes preguntar lo que quieras. Y te lo pregunto porque en tus memorias lo cuentas muy crudamente, que es un caso que a ti te hizo sufrir mucho. Es el caso Edelweiss. Sí, me hizo sufrir muchísimo, muchísimo. Explica qué es el caso de Edelweiss. Bueno, es que mis hijos quedaron entrampados en una secta. Todos los niños eran de la misma urbanización y una especie de líder, diabólico, verdaderamente. Este es un caso. Los engatusó, les dijo que los iba a llevar a otro planeta, que había que vivir en una especie de orgía sexual, en fin, continua. Naturalmente, él es el que se beneficiaba de estas ideas utópicas y estrambóticas, pero los niños estaban literalmente cautivados en el sentido literal y sufrieron muchísimo, abandonaron los estudios, en fin, fue terrible. Luego yo traté de ayudarles y su madre, y se recuperaron y han hecho sus carreras y en fin, Y en ese sufrimiento, porque sufrieron los niños y sufren también los padres, me imagino. Sí, claro, muchísimo. ¿Dónde estaba Dios? Bueno, pero ¿cómo que dónde está Dios? Es que hay que quitar el sufrimiento para encontrar a Dios. No, hombre, no decimos que la religión y Dios es angustia y sufrimiento. Claro que está Dios ahí, naturalmente. ¿Está más cerca que nunca? Pues sí, yo creo que sí. La vida del ser humano es inteligir, es comprender, entender. Y cuando no lo entiendes, pues es misterio. Y eso es Dios también. No hay por qué entenderlo todo. ¿Ser católico no practicante incluye no rezar? Pues rezar a tu modo. Claro, yo no rezo vocalmente, por lo mismo que no voy a una misa en castellano. El Kyrie eleison, como sabes, está en griego, porque ni siquiera se puede decir en latín. Es tan profundo que el Señor, ten piedad de nosotros, hay que decirlo en griego. En el colegio no rezábamos en griego, o sea que Aguía María Meter Ceu, sí. Y en griego es bellísimo, vamos. Había que hacerlo en griego y en latín, sí señor. Y si me dicen elitista, pues elitista. No ha estado en latín 1800 años en la historia de la Iglesia, ¿y qué pasa? ¿Alguien se ha escandalizado o se ha hundido en la miseria? Pues no. Pues había un elemento mágico. Un bautismo en castellano o en inglés es un horror de ceremonia, pero un bautismo en latín es maravilloso. ¿Asignatura de religión o educación para la ciudadanía? No. La asignatura de obligación de religión tiene que ser obligatoria para todo el mundo. En todos los países, para todo el mundo. Porque es, repito, un correlato de la inteligencia. Dice Amando Gustavo Pérez Puig que según se va acercando la fecha de caducidad, él se ha vuelto mejor persona, por si acaso. Pero como tú crees que en el infierno no hay nadie, no te lo aplicas. No, pero es que en el cielo hay jerarquías, hay rangos. Y entonces, por eso tienes que esforzarte para que Dios crea en ti. Y por tanto, por sus obras los conoceréis, ¿no? Es un ejercicio de obras, no simplemente de jaculatorias o de pedir perdón, no. Es de obras. Tú tienes que hacer algo meritorio en esta vida. ¿Temes el juicio de Dios? Si lo está haciendo. Sobre ti, cuando mueras. Sí, cuando mueras. Lo está haciendo a lo largo de toda la vida. ¿Qué es eso de que va a haber un juicio después de la muerte? Eso es un símbolo, hombre. Y además en el Valle de Josafat, que es un arrabal de Jerusalén, hombre. Nadie puede creer literalmente en eso. Seríamos protestantes. Allí, en el Valle de Josafat, te emplazó tu abuela cuando murió. Sí, es verdad. Cuando me despedí de ella y me impresionó. Era muy viejecita y yo creo que tendría 10 o 12 años, una cosa así. Ya vivía en
en Zamora, en Pereruela, mi pueblo, y yo no era consciente de despedirse así. Ya no nos veremos más, y ya lo dijo así. Bueno, Mandín, hasta el Valle de Josafat. ¿Al juicio de quién te gustaría asistir aunque fuese de oyente? Pues Poncio Pilatos, fíjate, es un tipo interesantísimo, ¿no? Hay que ver la que se lió con Poncio Pilatos, ¿no? Y lo de lavarse las manos y todo eso, que me lo explicara bien, ¿no? En realidad los personajes de la Biblia, ¿no? San Pablo, por ejemplo, San Agustín, hombre, los santos, claro, un San Agustín, el juicio de San Agustín, un gran pecador. Además, fíjate, los santos más influyentes han sido grandes pecadores, ¿no? San Ignacio, San Agustín, ¿qué te parece? Eso sí que no eran congregantes de María Inmaculada cuando eran jovencitos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Amando de Miguel para que Dios crea en él? Pues esforzarme mucho y hacer lo que hago y hacerlo mejor y ayudar a la gente y, no sé, estar en tensión continua y así vivo desde pequeño, no sé. Amando de Miguel, adiós. Vaya, estoy con Dios, Gonzalo.